Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo, a un nuevo podcast. Mi nombre es Santiago y estamos acá por tercera vez en el día. Mirá qué fin de semana más productivo. Estamos con contratos y no terminamos. Como siempre, de estudiantes para estudiantes, poniéndole el pecho a las balas. Estamos acá con esta belleza civilista. Estamos con contratos, ya nos fuimos, terminamos con cesión de crédito, ahora vamos con contrato de construcción. ¿Te parece si antes te dejo ahí el disclaimer? Bueno, sí, ahora con todo dicho, te invito a que tomes asiento, matecito hermano, código civil al lado y comencemos con contrato de construcción. Cuando referimos a este, nos referimos a un contrato que no se encuentra expresamente regulado en el Código Civil. Sin embargo, tiene que formar parte del mismo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, formando parte del contrato de arrendamiento de obra. Podría decirse que se encuentra dentro de este género. El mismo se caracteriza porque la obra es una construcción puntualmente de un edificio. Este tema es muy importante en la materia civil, ya que se nos va a presentar día a día en la práctica, con pros y contras y claro está, con sus dificultades. Los pongo en situación. Es básicamente el contrato en virtud en el cual una parte llamada comitente o arrendatario o propietario de la obra encarga a otra, que se le suele llamar constructor, empresario o contratista, la ejecución de una obra que en este caso suele ser la construcción de un edificio, la ampliación del mismo o la remodelación de este. Algunos autores también incluyen lo que vendría a ser el contrato de demolición de un edificio. Esa ejecución de la obra se hace a cambio del precio que coloquialmente le paga o se obliga a pagar el constructor. Bien, vamos desglosando entonces. Vamos a hablar de las partes o de los sujetos. Como ya hemos mencionado, el primer sujeto en aparecer es el que conoceremos como comitente, el cual es aquel que se obliga a pagar el precio. Y por otro lado tenemos a el constructor, que es quien se obliga o quien ejecuta materialmente la construcción del edificio. Puede ser que esa construcción no la haga personalmente él, sino que recurra a subcontratistas. Ya habiendo conocido los sujetos, pasamos a las prestaciones. Por parte del comitente, aquel que quiere construir la obra, ¿a qué se obliga? A pagar el precio, mientras que el constructor se obliga a ejecutar la obra o construir el edificio. Podría decirse que este contrato tiene un gran interés social y económico, o al menos es muy importante, ya que se ven en muchos ámbitos. Todos los grandes proyectos que tienen lugar en el país están ligados a este contrato, como pueden ser las construcciones de rutas, parques eólicos, UPM. Todo esto tiene que ver con los contratos de construcción. Tiene una gran importancia práctica. A pesar de esa gran importancia social y económica, es un contrato que no se encuentra regulado, por lo menos a texto expreso, por el Código Civil. No hay sección o título que se llame contrato de construcción, sino que la única regulación que tenemos es sobre el contrato de arrendamiento de obra, como anteriormente mencioné. Básicamente, el contrato de construcción forma parte del género que ya mencionamos, arrendamiento de obra. Pero a su vez, este último, el contrato de construcción, puede ser considerado más amplio, ya que puede involucrar una obra material o intelectual. Y a su vez, la obra puede recaer tanto sobre un mueble como sobre un inmueble. La construcción de una ventana o de una puerta es un bien mueble. En cambio, la construcción de un edificio es un bien inmueble. Ahora, pasemos a clasificarlo. Este contrato es un contrato bilateral, ya que tiene obligaciones recíprocas para ambas partes. Si uno no cumple con su obligación, el otro puede pedir la excepción del contrato no cumplido, ya lo hemos manejado. Este, a su vez, es un contrato oneroso y conmutativo. Es un contrato principal, ya que su existencia no depende de ningún otro contrato, a diferencia de los accesorios. Y por último, es consensual, se perfecciona por el mutuo acuerdo de ambas partes. Ahora sí, veamos un poco de número, un poco del Código Civil. Puntualmente nos referimos a este tipo de contratos en el artículo
1840 y siguientes. La principal, como se pueden imaginar, es la justificación de la celebración del contrato. Es por lo que se celebra el contrato. Es la construcción de la obra o la reparación del edificio, modificación, etc. Ahora, ¿cómo debe ejecutar la obra el constructor? Bueno, el artículo 1848 responde a esta pregunta, diciéndonos que tiene que ejecutar la obra según lo previsto en el contrato, y si no estuviese previsto nada, tiene que tener una calidad media, como mínimo. A su vez, existen obligaciones accesorias. Por ejemplo, el constructor se puede haber obligado a suministrar los materiales, esto está establecido en el 1840, puede suceder que sea el comitente, o sea, el que encarga la obra, quien, suministra al constructor los materiales. Y en ese caso, el constructor tiene otra, o al menos surge otra obligación, la cual es la de custodiar y determinar si esos materiales prestados por el comitente, en primer lugar, se encuentran seguros y en segundo, de que sean de una calidad mediana. En caso de que no fuera así, el mismo constructor se puede abstener o puede manifestarse de forma negativa para decirle, bueno, yo no construyo el edificio, esto se va a caer a pedazos con los materiales que me estás trayendo. Acá ya nos metemos en materias de riesgo. ¿Por qué? Porque si el producto, lo suministrado por el comitente es de mala calidad, tiene que decirle al mismo comitente, tiene que notificarlo según lo establecido el 1851. Y además, porque si el edificio se arruina, se cae o pase lo que pase, como consecuencia de la mala calidad de los materiales, debe responder según lo establecido el 1844. Ahora, ¿tiempo o plazo? Bueno, tiempo. El tiempo y lugar debe estar establecido por las partes, lugar y tiempo estimado. Si hay trabajos adicionales, por ejemplo, que al principio se le diga al constructor, bueno, haceme un edificio, pero mirá, también quiero que me hagas acá un galpón para lo que fuere, o que me hagas otra cosa que no esté pactada en el contrato, ahí existe o pasa a surgir lo que entendemos como prórroga tácita del contrato. No se puede pretender que se ejecute en el mismo plazo anteriormente pactado. ¿Cómo se puede pactar una modificación del plazo pactado entre las partes? En primer lugar, el tema de las inclemencias del tiempo, o sea, causa extraña no imputable, tiene que ser visto así, ¿no? Viene un huracán, bueno, no estamos hablando de gotita loca, viene un huracán, pim pum pam, causa extraña no imputable. Y segundo, por paros o huelgas. Acá hay que tomar en consideración qué tipo de huelga es. No es lo mismo una huelga general, que es una general de los obreros, que una específica. ¿Qué queremos decir con esto? Con específica. Bueno, básicamente cuando son puntualmente los obreros de esta construcción los que están parando. En este caso, es el constructor quien está obligado o quien es imputable por la prórroga. La prórroga no, el paso del plazo pactado. Bueno, es el constructor quien se debe hacer responsable. En el caso de que las partes no hayan pactado un plazo puntual, será el juez quien dictamine el mismo, ya que va a velar por ambas partes, va a ver más o menos de qué tamaño es la construcción y ahí se va a establecer un plazo puntual. Ahora veamos las obligaciones del comitente, o sea, quien es el que encarga la obra. La obligación principal, como ya hemos visto, es la de pagar el precio acordado en el contrato. Por ejemplo, se establece la construcción de un edificio en el valor de $100.000. En general, en el ámbito de la construcción, es que se suele pactar que el precio se suele pagar en contra del avance de la obra. Es decir, a medida de que el constructor avanza con la obra, se va pagando el precio. Por ejemplo, se establece que el constructor va a construir durante un mes y al finalizar ese mes se va a expedir un certificado de avance de obra. El arquitecto comprueba que se avanzó un porcentaje de la obra y si da el ok, el constructor emite la factura y el comitente paga. De forma supletoria, el artículo 1853 dice que se paga hasta recién finalice la obra, es decir, se paga recién cuando se acaba la obra. Esto, por principio de autonomía de la voluntad, se puede cambiar. Es decir, que se pague antes, que se pague al final, como lo dice el 1853, o que se pague mientras se va avanzando la obra.
¿Por qué el código? Pregunta. ¿Por qué el código prevé que se pague en contra de obra, es decir, mientras que se va construyendo? Porque el pago del precio y la entrega de la obra es lo que compone el sinalagma. Ahora, ¿qué mecanismos o remedios tiene el constructor en caso de que el comitente no pague el precio? Según el artículo 1854, el que ha ejecutado una obra sobre una cosa mueble tiene el derecho de retenerla hasta que se pague. Así que si hablamos de cosa mueble, el constructor tiene el derecho a retener la cosa. Así que entonces, reformulando la pregunta, ¿en qué caso se puede oponer este derecho de retención? Bueno, en bienes inmuebles, la respuesta la da el mismo código en el artículo 2301, inciso 2. El cual establece que no se puede retener salvo en casos que la ley lo autorice. Únicamente habla de bienes muebles y después tenemos el 1854, el cual establece que no se podrá hacerlo en caso de bienes inmuebles. Es decir, si construyo un edificio no me voy a parar adentro y decir no te lo voy a dar hasta que me termine de pagar. Ahora, formas de recepción. Bueno, estas formas se dividen en 4. Primero, puede ser total o parcial. Segundo, puede ser expresa o tácita. Tercero, con o sin reservas. Y cuarto, recepción provisoria y definitiva. Bien, todo bien, pero te estarás preguntando ¿qué es la recepción? Bueno, la recepción de la obra es el acto por el cual se pone fin al contrato de construcción. Es equivalente a la paga como modo de extinción de las obligaciones. Bien, acá tenemos un par de instancias muy peculiares que son más que relevantes. La verificación de la obra. Bueno, el constructor termina la obra, pone en conocimiento al comitente, es decir, quien hace el edificio le dice a quien se lo encarga, che, mirá que terminé la obra. El comitente, quien manda a hacer el edificio, la verifica y de la verificación puede salir la aceptación o el rechazo de la obra. Por lo tanto, si se entiende que la obra fue ejecutada conforme al contrato, se procede a la aceptación. En el caso de que no fuese así, claro que está, no se aceptaría. Es decir, hablamos de una etapa de verificación más de una etapa de aceptación. ¿Cuáles son los tipos de aceptación? Bueno, tenemos una recepción expresa, que surge como surge de su nombre, ¿no? El comitente acepta expresamente y manifiesta que recibe la obra en las condiciones ya pactadas. Mientras que hablamos de una receptación tácita cuando el comitente realizará determinados actos o que esos actos derivaran en hechos, los cuales de alguna forma tácita se aceptaría la obra ejecutada por el constructor. De forma inequívoca, claro está, la acepta. Por ejemplo, cuando paga la totalidad del precio, está diciendo que está conforme. Si se acuerda un precio que se pagare, si el precio se acuerda que se paga al final de la construcción y el comitente lo paga, significa que de alguna forma lo está aceptando tácitamente. Si el comitente tuviera alguna queja, algún reparo, bueno, va a dejar una constancia y en todo caso no paga la totalidad del precio por la cosa que se construyó, sino que puede pagar un precio parcial, planteando a su vez la queja, o si no, otra forma de voluntad tácita de recibir la cosa sería la ocupación del edificio. No pensemos siempre en edificios gigantes de 400 plantas, sino puede ser tranquilamente una casa o 2 casas o lo que fuere. Si el sujeto va y la ocupa, bueno, a ciencia cierta lo está aceptando tácitamente. Ahora desglosemos la forma de receptación: total o parcial. El primer punto: lo normal es que se reciba en su totalidad. Si se encargó un edificio de 20 apartamentos y se recibe una vez terminado, bueno, se va a recibir totalmente. Las partes, en principio, en base a la autonomía de la voluntad, pueden optar por algo diferente. Por ejemplo, que hablamos de 20 apartamentos y se van haciendo 10, impecable, va aceptando de los 10. Esto, más allá o más acá, le da una importancia práctica muy interesante a la materia. Ahora pasamos a la recepción en el segundo punto: con o sin reserva, aceptación pura y sin. Entendemos que el comitente puede recibir la cosa sin objeciones. En cambio, con reservas se va a recibir la cosa, pero se deja constancia de que el edificio tiene defectos constitutivos o vicios.
Si hay vicios aparentes y el comitente recibe la obra sin objeciones o reservas, bueno, al final se entiende que va a renunciar a la acción contra dichos vicios. Acá podemos hacer mención a la Ley de Relaciones de Consumo en su artículo 37 en cuanto a vicios aparentes y vicios ocultos. En virtud de dicha Ley de Relaciones de Consumo, cuando el contrato de construcción es un contrato de consumo que se celebra entre un profesional y un consumidor, en ese caso se aplicaría el artículo 37 de la 17250, que prevé que hay un cierto periodo de 90 días exactos para reclamar por los vicios aparentes, pero quienes hacen esta interpretación pretenden aplicar el régimen de vicios aparentes, pero no el de vicios ocultos. ¿Por qué acotamos sobre esta ley? Bueno, porque también hay, no se olviden, contratos de construcción de cosas muebles. Y por último, la recepción provisoria o definitiva. Bueno, se trata de una garantía convencional establecida en favor del comitente. Una vez culminada la obra por parte del constructor y verificada, y por lo tanto aceptada por el comitente, la obra finalmente es aceptada. Aceptada, pero ¿de qué manera? Bueno, es aceptada provisoriamente, pero por un determinado plazo. Por lo tanto, en este plazo depende también, a su vez, del tamaño de la obra que se comenzó, lo que se llama el plazo de garantía convencional. La consecuencia, por ejemplo, si se manifiesta un defecto o vicio durante ese plazo, el comitente igualmente va a poder reclamar por dicho vicio, siempre y cuando se haya pactado estas dos instancias, ¿no? La provisoria y la definitiva. Es decir, en palabras claras, básicamente la instancia o la aceptación provisoria es una instancia en la cual da un plazo al comitente a poder quejarse por determinado vicio y a su vez poder hacer uso de las herramientas que tiene para manifestar su voluntad, su queja o lo que lo moleste. Pero en caso de que no se pactara esta doble recepción, es decir, la provisoria para derivar en la definitiva, sí se van a aceptar los vicios del edificio. O sea, no va a haber instancia en la cual el comitente pueda quejarse. Y a su vez, el efecto, o al menos el efecto más importante de la recepción definitiva, es que se vuelve exigible el pago del precio, en el caso de que se haya pactado el pago del mismo al finalizar la obra. Ahora, tema importante también, vicios ocultos. Si los vicios ocultos son después de entregar la obra, bueno, tiene lugar la responsabilidad del constructor siempre y cuando estos sean imputables a él. Hay que distinguir si los vicios dan lugar a la ruina del edificio. El constructor es responsable, al fin y al cabo, según lo establecido el 1824. Si no dan lugar a la ruina del edificio, esos defectos antes deben dar lugar a la responsabilidad ordinaria por el incumplimiento del contrato. Es decir, si el edificio no se destruye, no se pone en ruina, bla, 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 al fin y al cabo lo que vamos a hacer es incumplimiento. Vamos a hablar de una responsabilidad ordinaria. ¿Por incumplimiento de qué? De la obligación, de la contraprestación que tiene el constructor con el comitente. Vamos a refinar esta idea de los riesgos. Ya las mencionamos, pero vamos a refinarlo un poquito más y poder darle normativa de trasfondo. Los riesgos están previstos en dos artículos. Primero que nada en el 1841 y después tenemos el 1842. Estos dos artículos mencionan los riesgos del contrato para este tipo de contrato. Pero también entendemos que al ser una obligación de hacer, se repite el 1557, inciso 2. Siguiendo la lógica de este artículo, el riesgo es para el deudor. En este caso puntual, el deudor es el constructor. Entonces, si va, por ejemplo, construido el 90% de la obra y cae un rayo que destruye la obra, el constructor no tiene derechos al cobro del precio. Entendemos que el comitente no está obligado a pagar el precio según lo establecido el 1841 y 1842. Únicamente responde si hay culpa de su parte. Sin embargo, este no puede reclamar el estipendio. ¿Qué sería esto? Bueno, el pago ya realizado al constructor, si perece antes de haber sido entregada la cosa. El constructor es quien va a sufrir los riesgos. Dos excepciones, podemos remarcar, dos excepciones en donde el riesgo pasa a ser cargo del comitente. La primera, excepción que ya hemos mencionado,
Si los materiales otorgados por el comitente son de mala calidad y anteriormente se advirtió al comitente, che, esto se va a desmoronar si usamos estos materiales, bueno, ahí pímbate. Listo, hay excepción. Y después tenemos el caso en el que hay morosidad para recibir la cosa. O sea, el comitente incurre en mora en recibir la obra. Por ejemplo, el constructor le comunica que terminó el edificio el 10 de abril y el comitente se demora a recibir la obra y bueno, el 20 de abril cae un rayo, lo destruye, la obra se destruye básicamente y bueno, tras esa mora, en ese caso, si pasa esto, es responsabilidad del comitente por no haber recibido la cosa en tiempo y forma. Muy bien, estimados y estimadas, terminamos por el día de hoy. Muchos capítulos sueltos, mucha información y mucho conocimiento. Mi nombre es Santiago, espero que te haya gustado mi compañía. Nos vemos. Sí, chao.